Kilowatt Generadores. ¿Estás buscando escalar tu proyecto a un servidor dedicado ubicado en un data center de primer nivel? Ingresá a netui.net y te asesoraremos para que elijas el mejor servidor para tu empresa. Con Netui, crece en Internet. Domingos, 22 horas, por tu radio, La 30, La Nacional. Estamos prontos para descubrir sin excusas cada realidad. Verdades y silencios. Soy Miguel Colombo y te esperamos junto a Marcelo y a Meche aquí los domingos en CX30 Radio Nacional. De lo que podés ver. Radio Nacional, 11:30 AM. Primeros en escucharte. Radionacional.com.uy. Formando una ciudadanía libre y democrática. Libertas. www.libertas.uy. Presenta ¿En dónde estamos? Un periodístico libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Muy buen día, si se puede decir buen día. Muy nublado, un día, diría un antiguo escritor, un día umbroso, umbrío, ¿no? Quiere decir un día muy oscuro, con esta pátina de gris en el cielo, ciertos componentes de humedad todavía, pero ha bajado la temperatura. Esto lo quería decir porque estamos en un día viernes y hay una especie de estado del tiempo que indica algo así como una pesadumbre, ¿no? Como si fuera el eco visual del estado social del Uruguay. Y del mundo, en definitiva, bajo esta pandemia. Bueno, bienvenidos a todos. Bienvenida a la República Oriental del Uruguay. República Oriental del Uruguay. ¿Somos república? Sí, somos república. Estamos analizando en este programa por qué somos república. ¿Tenemos completo el concepto de república en el funcionamiento de este Estado? No, no lo tenemos completo, pero hay una fuerte tradición, una fortísima tradición republicana. ¿Tenemos democracia en el país? Tenemos democracia. ¿Es la mejor del mundo? No. ¿Y quién puede decir eso? Es una democracia en un proceso que se ha consolidado, pero también con un proceso demagógico de 15 años, para mí. Anteriormente tuvimos, da para analizarlo un montón, para entrar hasta en mesas, si querés, de debate, para traer mucha información. Pero no me voy a ir a ese tema. Primero les digo que estamos en un programa que se produce, se organiza por Organización Libertas. Somos un grupo de amigos que nos planteamos este desafío. Yo no sé si caer en el lugar común de esta quijotada. Yo creo que lo del Quijote fue realmente enorme e infructuoso. O quizá lo que tuvo de algún modo de positivo y fructífero es que al final el señor Carlos Quijada se dio cuenta que estaba medio loco, o estaba loco, y recupera su razonabilidad, su raciocinio. Ese es el final del Quijote. Por lo tanto, discrepo un poco con esa frase hecha de fue una quijotada. Quizás sí podamos decir que nos embarcamos en una epopeya. ¿Y por qué digo nos embarcamos en plural? Porque somos muchas personas los que integran esta suerte de organización, de colectivo social, de gente que con muy buena voluntad, uruguayos, ciudadanos, uruguayos. A mí no me gusta eso de ciudadanos, ciudadanas, cansa, ¿viste? Ciudadanos respecto al concepto ciudadanía. Está la señora Gabriela Cruz, está su esposo Santiago del Pino, está nuestro mentor, propulsor, proactivo, el empresario Roberto Falken, amigo de quien les habla por otra parte. Y también un montón de gente que se suma acá desde la radio. Maximiliano Pérez todos los días con nosotros, trabajando de modo impecable, profesional, hasta se angustia el tipo, ¿sabes? Y eso también tiene que ver con un profesional, ¿no? De pronto se pone nervioso, se angustia porque las cosas no salen, quiere que salga todo bien, y eso es trabajo también. Contamos con Mariana Peralta en la parte de edición gráfica de nuestra producción, y también en materia de edición de este programa para después subirlo a YouTube y que quede también en la grilla como el archivo madre de Facebook, lo hace Alejandro Barreto, a quien también le mando un fortísimo abrazo. Una gran persona y un gran profesional. Son algo así como Batistuta y Crespo de la delantera acá de la radio, Alejandro Barreto y Maximiliano Pérez, ¿no? Esa dupla de delantero que si no fuera por ellos no salimos al aire.
y no salimos con la calidad de sonido y de imagen. ¡Pah! ¡Qué alcahuete el tipo! Dirán muchos, ¿no? ¿Qué lo tiró? ¿Qué? Claro, son profesionales, dirán, los que comunican son profesionales. Y no, vos sabés que no es así. No, es el reconocimiento necesario, porque siempre es bueno reconocer las cosas que se hacen bien. ¿Es una caricia al alma? Y sí, yo no sé si se puede acariciar el alma, pero es un estímulo. Es reconocerle al otro que lo que está haciendo está bien. Por lo menos es un pequeño aporte, un granito de arena que, mirá, tal persona me reconoce, tal persona está conforme con lo que hago, incluso lo reconoce y con mucha felicidad. Y eso es buenísimo. A mí me pasa mucho con un gran amigo que es Roberto, por ejemplo. Es un hombre que siempre está de buen humor, de buen talante, y siempre te va a dar para adelante. Siempre te va a decir, sí, vamos arriba, y seguimos mejorando, y seguimos mejorando. No es totalmente alejado como personalidad, como propuesta de vida, de aquellas personas que siempre tienen el pero, el palo en la rueda, y a ver qué pasa, y darle vuelta a las cosas. ¿Por qué estoy comentando todo esto? Porque en este contexto tan complejo de una pandemia, mirá que escuchás voces de todo tipo, y palos en la rueda, y parece que nos quieren cercenar la opinión, y parece que no se puede decir tal cosa, y el gobierno se equivoca y hacemos movilizaciones. Respecto a un tema que, como ayer conversábamos con el economista Caumont, está cargadísimo, tiene una fortísima dosis de incertidumbre y se va aprendiendo sobre la marcha. Ayer también Álvaro Ronco me hablaba de una especie de mapeo de datos a llevar a cabo para tener más datos estadísticos respecto a cómo se comporta esta enfermedad, y me parece muy valioso, pero tampoco podemos decir, qué desastre, esto no lo llevan adelante. Es que te agarra desprevenido. Es como lo comentaba ayer, si te agarra la delantera del Paris Saint-Germain y te hace un sprint impresionante con 2 o 3 tipos que juegan muy bien, y te va a encontrar a contrapierna y vas a tener que hacer el esfuerzo de retroceder para ver el panorama y ver cómo viene el enemigo. Y yo creo que eso lo está haciendo el gobierno. Claro, después podés discutir un montón de cosas, pero entramos en el infértil y perpetuo terreno de sospechar de todo. Y si sospechás de todo, no concedés nunca autoridad a la autoridad. Estaría bueno sí estar vigilante y empezar a observar cómo se comportan esos datos y esos datos que nos están diciendo. Depositemos cierta confianza y los hechos irán demostrando si esos datos responden a la realidad. Yo no he visto hasta ahora un ejercicio de gobierno que comunique todos los días y transparente todos los días mediante el sistema de conferencias a la opinión pública lo que está pasando en el país y cómo van tratando el tema de la pandemia, pero por supuesto que en el contexto de todo el país, del Estado, en el contexto de las distintas políticas públicas. Y todos los días estamos escuchando y que participan de foros, de conferencias. Entrás a la página web del Poder Ejecutivo y te vas a encontrar con conferencias, con foros de la ministra de Economía, el director de OPP, con el director de ACE, con el ministro de Salud Pública. Vas a Asuntos Públicos y tenés ahí, enormes entregas de foros de la comunidad médica y científica del país explicándonos qué está pasando con la COVID-19 o el coronavirus y cómo el Uruguay va tratando este tema en el marco de lo posible. Uruguay no produce vacunas, son solo los países centrales los que las producen y las venden, y a través de algún plan también las reciben los estados, como una especie de solidaridad social. Y son muchos temas ahí tratando. Yo, mira, hoy hice este ejercicio. Dije, voy a buscar estadísticas, porque hay datos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, ¿cuánta es la población activa hoy? ¿Qué quiere decir población activa de COVID? Los que están contagiados. ¿Cuántos son los recuperados de COVID a la fecha? ¿Cuántas personas fallecieron en lo que va de esta enfermedad? Es decir, desde el año 2020 a la fecha, ¿cuántas personas murieron? Esos datos van indicando, a modo de un rigor más estadístico, mucho más rígido, qué es lo que está pasando. Porque también, ayer escuchaba, por ejemplo, en la prensa argentina, haciéndole crítica al gobierno argentino respecto a la baja
digamos, estadística, la baja tasa de testeo, de que, por ejemplo, en Inglaterra se llegó ya al testeo diario de 1.200.000 personas, y que en Argentina no se llega siquiera a más de 30.000, y se llegó un poquito más después, pero no. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés datos que son oficiales, vos tenés tantos contagiados según lo que se ha testeado. En el país estamos en un promedio de 19.000, más o menos, testeos por día. ¿Estará bien? No lo sé. Habría que hablar con un estadístico, habría que hablar con algún sociólogo o algún economista experto en estadística que nos diga cuál sería la estadística más adecuada, por ejemplo. Entonces empezamos a entrar en un terreno de la duda, porque es un terreno que no dominamos, y ahí no nos queremos meter a dar opinión. Yo les voy a pasar datos, por ejemplo. Uruguay está prácticamente a la cabeza de los países del mundo en materia de campaña vacunatoria. ¿Se acuerdan que se decía, che, somos el único país que no tenemos vacunas todavía? Y hacía no sé cuánto, una semana, que había empezado a entregarse vacunas al mundo. Bueno, Uruguay, siendo un muy pequeño país, tiene un plan vacunatorio con una logística de vacunación que hasta ahora se va viendo que tiene continuidad, que no se interrumpe. Y al menos a la fecha de hoy, 8 de abril, esto lo busqué en Google. Me metí en Google, ¿viste, Maxi? Y dije, bueno, voy a buscar estadísticas, porque ¿qué pasa? La estadística está toda muy fragmentada. Si nadie te da todos los días cosas, pero es el día a día. Y si no, después tenés un relato, ¿viste? Un texto, que visualmente te cansa. Está bueno que se hagan más estadísticas. Por ejemplo, ¿cuánta población está contagiada en cada departamento? ¿Cuántos recuperados? ¿Cuántos siguen con COVID activo, por ejemplo? ¿Y cuántas vacunas se van dando? ¿Cuántos han fallecido? Incluso, ¿cuántos fallecieron por departamento? Bueno, al 8 de abril yo encuentro esta información. En Uruguay, al menos con una dosis, hay 798.083 personas vacunadas. Habemos, porque yo integro este número. Significa el 23,1% de la población. Se calcula que hay que superar el 50%. Con un 55-60% nos dicen las autoridades sanitarias que estaríamos ya ingresando a la etapa de la inmunidad de rebaño. Completamente vacunadas, es decir, las personas que ya tuvieron las 2 dosis, que recibieron las 2 dosis, al 8 de abril del 2021, 162.749. Se están vacunando, según lo dijo el presidente de la República en la conferencia dada en el día miércoles, se llegó a la cifra de más de 40.000 personas por día. El gobierno estimaba que con que llegáramos a un número de 30.000 por día estábamos muy bien. Bueno, van más de 40.000. Más de 40.000 significa 46.000 personas, 44.000, hasta 48.000 personas, casi 50.000 personas por día. Sacá la cuenta, ¿no? Si por semana se vacunaran 50.000 personas, bueno, en 10 días tenés 500.000 personas más vacunadas. Se va a extender ese plazo. Aquellas personas que tenemos 3 semanas para vacunarnos, creo que a mí no me toca esa prórroga de plazo, se le van a dar 3 semanas más para adelante para poder vacunar a otras personas en la primera dosis y abarcar más el espectro, o sea, abrir el abanico de vacunados. ¿Por qué? Porque hasta ahora la comunidad científica mundial, inclusive en países de alta vacunación como Israel, por ejemplo, como Inglaterra, por ejemplo, se ha demostrado ya que ha bajado notoriamente, ostensiblemente, casi a un nivel de reducción mínima la enfermedad. Por ejemplo, en Inglaterra se hacen testeos de 1.200.000 personas por día. Y vos decís, qué impresionante, ¿no? Qué infraestructura. Más que infraestructura, ¿sabés qué es? Inteligencia logística. Claro, muchos de ustedes dirán, y son ingleses. Son ingleses. Son los capos de la habilidad logística, de pensar con mucha racionalidad pragmática las cosas. Y sí, pero se puede tomar ese ejemplo. Y Uruguay lo toma, parece. ¿Por qué? Porque, ¿qué hace Inglaterra? Inglaterra va a vacunar a las personas. El gobierno inglés va a vacunar. No hay centros de vacunación. En ese sentido Uruguay no lo puede hacer. Pero, ¿por qué digo va a vacunar? Porque estableció un nuevo testeo, que es ese test rápido, ¿viste?
que la gente lo compra, va a la farmacia, te compras, te haces la pruebita y te sale al instante si tenés COVID o no tenés COVID. Y es de alta sensibilidad. Bueno, eso Uruguay lo trae. Va a traer estos test rápidos que van a ampliar el espectro de testeados precisamente para saber, para monitorear mucho mejor cómo viene este enemigo que emplea esos contragolpes estilo Paris Saint-Germain del otro día y te dispara cifras que son impresionantes. Vamos a ver qué sucede con todo eso. Pero viste que todo está en el terreno de vamos a ver, escuchemos, esperemos un poco. Este gobierno ha hecho un equilibrio entre el régimen de nuestras libertades y un fenómeno cargadísimo de incertidumbres, anormal, que es enemigo de las libertades. Es enemigo porque circula en la comunidad, es un enemigo invisible, es una bomba de tiempo que nos está indicando que no podemos comportarnos libremente como si no pasara nada. No podemos ya ser como eran aquellos negacionistas de esta realidad. Sí podemos entrar a investigar y a ver si todo lo que se hace está bien, y si está bien hasta qué punto y cuánto mejor se podría hacer. Ese sería para mí el plano lógico de la crítica o de la investigación periodística. Pero basta, basta de instigar al miedo, y sobre todo desde voces que dicen que hablan de la libertad. Pero en verdad te están diciendo, nos están controlando, y nos están haciendo... Nadie está controlando a nadie, y menos en estos países que no pueden hacer nada. Si nos están controlando, seguramente que es de China, no te quepa duda. Y me da una tristeza tremenda de que hoy por hoy Argentina, bajo este régimen, esté negociando todo con China, que es el gran imperio colonialista, pero muchísimo peor que lo que fue en un momento el llamado imperio de los Estados Unidos. Muchísimo peor. Vienen a buscar su Mississippi. Digo Mississippi porque fue el río de la conquista y es el río por el cual se navega para construir ese país federal en el país del norte y colonizar. Y bueno, vienen a buscar el río Paraná, el río Uruguay, los chinos, y vienen a invertir y después te condicionan, te van a condicionar. Hacen dumping, son desleales para competir en el mercado mundial, son expansionistas y además quieren exportar el modelo comunista político. ¿Son como capitalistas? Y sí, son como capitalistas, ¿viste? Son como si fueran capitalistas, pero ese capitalismo está concentrado por el Partido Comunista Chino, por ese gran ejército social y ejército, literalmente ejército, y clase política que constituyen un montón de prebendarios dentro de ese Estado con capitales públicos que los privatizaron negociando con grandes corporaciones internacionales y se convierte en una poderosa sociedad de 380 millones de chinos con un nivel de clase media para arriba, ya habituados a la sociedad capitalista del mercado de inversión y el mercado del consumo, pero empobreciendo al resto. Es un país de 1.400 millones de habitantes. Y vos decís, en estas diplomacias bastante torpes, como incluso creo que es la nuestra hoy por hoy, que sí, quizás sea una diplomacia de cóctel, ¿por qué no salir a buscar mercado, como el de la India, que tiene un mercado también de 1.400 millones de personas con sus países aliados, y es un país no alineado ni a la ideología china, ni al globalismo internacional, y tiene un fortísimo componente nacionalista? ¿O por qué no negociar con Corea del Sur? ¿O con Japón? ¿Con Australia? ¿Nueva Zelanda? ¿Por qué no negociar con los países escandinavos y ver qué se puede hacer? ¿Por qué siempre ir a China, que después te va a condicionar y nos va metiendo esta ideología hegemónica muy bien diseñada, y a su vez nos metió el virus? Nos metió el virus, que hoy nos está complicando la vida a todos los países. Quería decirles esto porque en esta editorial voy dándole de algún modo lugar, anticipando lo que vamos a conversar con el diputado Conrado Rodríguez. Él es diputado por el Partido Colorado. El otro día en una entrevista por televisión, para mí fue muy injustamente agredido, no se lo dejó hablar. Ustedes, los que escuchan el programa, saben que es una persona muy afable, un hombre muy inteligente, abierto a responder cualquier tipo de preguntas que le hagas. Y hoy voy a preguntarle todo este tipo de temas y especialmente cómo ve él las nuevas resoluciones del gobierno. Porque ayer vimos que se hacen manifestaciones
y otra vez con consignas ultraizquierdistas, como de un pueblo que está damnificado por un gobierno que lo hambrea, escuché decir, y que no responde a las clases trabajadoras que se quedan sin trabajo. Pero estamos hablando como si estuviéramos en una época normal, como si no se respondiera con todos los recursos, cuando es un Estado que se lo agarra muy mal parado, con graves problemas financieros, con un déficit tremendo, con tasas de desempleo tremendas, que no conquistó mercados nuevos, que se durmió en los laureles o se dedicó a tomar mate y churrasquear a las 10 de la mañana, como hacían los viejos paisanos, sin demérito de los viejos paisanos. Pero, ¿qué se hizo anteriormente? ¿Qué país nos entregaron para estar un poco mejor? Pero, sin embargo, esas voces de esa izquierda, que para mí es irresponsable totalmente en los planteos de una verdadera república y que vaya a puntuales y quirúrgicos temas a discutir, no, las grandes consignas, como grandes defensores del pueblo, cuando son los que nos dejaron altísimos niveles de inflación, una alta tasa de desempleo, después de una bonanza económica como nunca hubo, pero dentro siempre de la exportación de un país que se dedica, como siempre, no cambió, a la producción primaria, a la exportación primarizada, que tiene un gran componente colonial, con commodities, con cuotas a colocar, como la cuota Hilton, la cuota 481, que afortunadamente en eso está bastante bien el agro, ¿viste? Lo agropecuario, porque si ese motor se hubiera pagado, no sé qué hubiera pasado, con un país tan altamente endeudado, con una deuda pública de un 70 y pico %, otros dicen que supera el 100%. Estamos en más de $20.000 de deuda cada uno de los uruguayos. ¿Y cuánta deuda le dejás a los que vienen, ¿no? A los que están naciendo, a los chiquitos hoy que van a la escuela? Todos endeudados por la manga irresponsables que actuaron antes, que fundieron ANCAP, que fundieron Pluna, que gastaron plata en el Fondes como Mujica, 300 y pico de millones de dólares. Nos dicen, transparentaron algo. ¿Vos sabés algo que me estás escuchando ahora? ¿Vos tenés datos fieles de cuánto gastó, por ejemplo, Mujica en Fondes para las empresas compañeras? Se fundió Pluna a la SU. Los compañeros, trabajadores se quedaron sin trabajo, entonces Mujica fue y les dio plata. Para el plan de vivienda, para la empresa en vidrio, ¿se acuerdan? Para FUNSA. Todas fracasaron, Todas se fundieron. Ahora, ¿ese dinero fue devuelto? Esos 300 millones de dólares, ponele, que entregó el gobierno, que es de todos nosotros esa plata, que el señor Mujica se dedicó a entregar a sus compañeros para ese proyecto de empresas compañeras muy diseñado desde el Foro de San Pablo a través del modelo cubano. Todo fracasó, y fracasó algo muy importante, la transparencia republicana, el ejercicio racional de la administración pública, justificar los gastos, y se gastó la plata de un pequeño país, de todos los uruguayos. Y se metieron 70.000 empleados públicos más y no sabemos bien por qué, ¿Fue por concurso? ¿Los precisaba la administración pública central? ¿Precisaba más empleados el Uruguay? Efectivamente, ¿esa tasa de empleo responde a la productividad del país? ¿Mejoró la productividad del país en términos de valor respecto a la cantidad de empleos que da el Estado prebendario uruguayo, con un nivel salarial muy importante y con el privilegio que ningún uruguayo en el sector privado tiene, que es la estabilidad laboral y cobrar en la fecha, tal día del mes, todos los meses cobrás ese salario? Y tenés también gratificaciones o estímulos de pronto. Y por lo general, mira que en la administración pública trabajás 6 horas, en muchos casos. Y ahí el presentismo también falló, y bastante. Y si seguís sumando, te das cuenta de, claro, mirá por dónde viene lo del déficit fiscal, 5,1%. Bueno, y así es todo. Y atalo después también el tema del disparo de los contagios, ¿no? Es muy lógico pensar que después de las marchas multitudinarias, la del 8 de marzo, las fiestas clandestinas, las marchas que ahora convocan irresponsablemente para enardecer, para fogonear a cierto grupo de uruguayos contra el gobierno ahora, ¿les parece responsable? Como el pedido que había hecho el Frente Amplio, yo no recuerdo si no fue a través de Sánchez, el pedido de remover al ministro de Salud Pública. ¿Te parece que es un buen signo decirle a la población que querés que se saque al ministro de Salud Pública en este momento?
Y cuando a ustedes se les hablaba de los ministros, ¿qué pasaba? Era 1, 2, 3, 4, 5 interpelaciones, con Bonomi, me acuerdo, con Astori, nunca pasó nada. Todos iban a esa escribanía con mano de yeso, como si fuera una asamblea abierta, donde todos tenían que responderse a todos la disciplina partidaria, y no había diálogo posible, no había parlamento, no había actividad parlamentaria en el país. Por eso digo que hay una fuerza que se disfraza de democrática, pero no lo es. No tiene, porque cuando vos tenés la formación socialista, vos tenés la formación de derribar el sistema burgués republicano liberal representativo de gobierno. Vamos a hablar eso en el último tramo del programa, que es cómo están cooptados los organismos internacionales y cómo ha mutado el discurso de la izquierda marxista y cómo ha tenido también resquebrajamientos internos, pero siempre dentro de pilares inamovibles. Combatir el capital privado, combatir la propiedad privada, combatir la democracia representativa burguesa, como le dicen, esta de los diputados y senadores, y no reconocen alternar, no te digo solo en el poder, sino alternar en la discusión política con los distintos partidos que representan distintos intereses sociales y tener la visión de un país, es decir, tener la visión de que un país es el arte de combinar todos nuestros intereses en puntos en común, tener la capacidad de llegar a un consenso determinado. Pero si vos partís de ideas preestablecidas, ideologizadas, nunca vas a poder llegar ahí. Porque lo único que quieren hacer es, vieron que no nos escuchan, vieron, y no tienen razón, y son el enemigo, y se paran. Dirían los argentinos a través de aquel término que acuñó la Nata, yo no sé si es de él o la grieta. Y siempre fabricando la grieta. Porque, por lo general, el demagogo, o la ideología patológica, que es la ideología totalitaria, va a medrar a través del fuerte convencimiento de la división. Divide y reinarás. Es el cometido, es el propósito. Dividir, desestabilizar, hacerse los víctimas, simplificar los datos de la realidad, simplificarlos, y entonces a partir de ahí, con 24, 48 palabras, siempre decimos lo mismo, pero instalamos el tema socialmente, instalamos en la opinión pública, que está desprotegida por un montón de motivos, porque no todo el mundo se dedica a llevar adelante una especie de instrucción ciudadana de los grandes temas del Estado, de los grandes temas políticos, y más bien se apartan de eso, pero después empiezan sus oídos desprevenidos a escuchar consignas contra la LUC, contra lo que el gobierno aplica. Pero yo no sé cuánto escucharán la columna que hacemos con el doctor de Quevicio, donde ahí estamos escuchando un catedrático en Derecho Constitucional que nos explica cuáles son las características de la ley de urgente consideración, y que no es nada raro, es un mecanismo que establece la Constitución de la República. ¿Por qué? Porque un gobierno entendió, es decir, una coalición de partidos llegó al acuerdo de entender que el país necesita urgentemente cambios para instalar una institucionalidad de más calidad en lo jurídico, de más calidad en lo financiero, de más calidad en lo fiscal, de más calidad en lo penal, lo laboral, lo educativo, y de más calidad hasta en detalles que parecen menores, por ejemplo la portabilidad numérica. De más calidad, ¿qué quiere decir? De más calidad institucional, porque hay mejor redacción, más calidad jurídica, y eso eleva la calidad de la República. Que después pueda decir, pueden haber casos de corrupción, y bueno, en todos lados lo hay, en todos lados lo hay eso. Pero yo lo que sí puedo decirles, y estoy llevando adelante una investigación, es que se va viendo que en el cuño del poder de las nuevas izquierdas en América Latina hay un sistémico plan de corrupción, porque lo político está por encima de lo jurídico, cuando lo político tiene que estar siempre por delante de lo jurídico. Primero ocurren los temas sociales, ese tema se politiza, ese tema se ve cómo se lo puede administrar, y una vez que eso se instaló muy fuertemente en la sociedad, viene la última etapa de legitimación, diría el doctor Elías Díaz, que es la fuerza coercitiva de la ley, cuando se legisla algo. Pero no por encima, porque si lo político está por encima de lo jurídico, estás rompiendo el Estado de Derecho. Vos decís, pero si eso no se aplica. El otro día dijo el presidente una cosa muy importante, porque le insistían con lo de los toques de queda, ¿no?
ir a una cuarentena obligatoria. Yo decía, es increíble, ¿no? Porque cómo está el país, con los pocos recursos que hay, ir a un toque de queda, y por cuánto tiempo más. Como esto está plagado de incertidumbre, ¿y por cuánto va a ser? ¿Por un mes? ¿Por 2 meses? ¿Y qué va a hacer después el hombre que tiene que salir a las 4 y pico de la mañana a trabajar en el tambo, o en el campo, o el tipo que se levanta a las 3 de la mañana para tomar el taxi, como decía el presidente, o aquel que sale a buscar el mango? ¿Y qué va a hacer? ¿Lo va a poner preso? Y se corta toda la actividad, cerrás todos los negocios, los pequeños negocios, cotillones, salones, almacenes de barrio, cierra todo eso, hasta farmacias van a cerrar, porque si la gente no sale, si la gente no puede salir, si restringís todo ese tipo de actividades, vos cortás más la cadena económica, y más problema todavía. Y a su vez piden una renta básica universal. Sí, total, papá Estado es un mago con galera que pide, fabrica la plata, pide y da más, y se endeuda más todavía, y más inflación, y más déficit. Pero si no pasa nada, si están todos los países, te dicen ellos, ¿no? Si están todos los países endeudados, y vos viste cómo es el capitalismo, y ahora van a disparar créditos blandos por todos lados, y abunda el crédito hoy. Andá, dale que va, como diría Discépolo, que allá en el horno se vamos a encontrar. Pedí más plata, pedí más préstamo, y quedamos bien con esta gente. Te dicen eso. Traduciéndolo, te lo dicen eso. ¿Sabes por qué vino a hablar hoy así? Porque a veces uno se pone, a veces un poco técnico sin querer, o tratás de ajustarte más a los conceptos. Pero hoy le estoy hablando al pueblo uruguayo, porque ya me cansa, ¿sabes? Me cansa ese clima tan culturalmente bajo, tan primario, de mucha gente que incluso por esas ideas malversadas tienen su vida angustiada. Está bueno que te angusties si le pasó algo a un familiar, si le pasó a alguien querido, o si realmente ves que hay un sistémico plan de corrupción, como lo hubo, y que a mí realmente me enoja, porque lo hubo. Y ahora de pronto sí nos puede enojar con mucha razón si vemos que pasa este año, y ¿qué pasó con las auditorías? ¿Se metieron en camisa de once varas? Entonces no lo hubieran dicho. Porque tenemos que saber los uruguayos qué pasó con ANCAP, qué pasó con las empresas subsidiarias, qué pasó con la plata del Fonde que se les despilfarró a las empresas compañeras. ¿Qué pasó? ¿Quién era este tipo Placeres? ¿Qué vínculo tenía con Mujica? Mujica, ¿esa chacra es de él? ¿Vive ahí porque era de él eso? Porque según Marenales no. Y sacaron a un montón de gente que era del movimiento Tupamaro, que no sé también cómo fue que eso se logró, creo que a través de Sendic. Hay muchas cosas para averiguar. Muchísima cosa. ¿Qué pasó con Antel? ¿Cómo lo administró esta señora que es intendenta hoy? Por ejemplo. Hay muchas cosas. ¿Qué pasa con ACE? ¿Se acuerdan de la doctora Muñiz? Que no sé, ¿dónde está la doctora Muñiz? Con toda la cantidad de directores, con las que hacían empresas, que a su vez las contrataba el Estado, siendo ellos funcionarios del Estado, y le brindaban servicios como el de camas, por ejemplo. ¿Se acuerdan? Bueno, todo eso ya se olvidó. Cierro con esto. Ya está con nosotros el diputado Conrado Rodríguez. Después de esta pandemia, después de ver la cantidad de gente que va muriendo, después de ver partidos de fútbol, los que nos gusta el fútbol, sin gente, después de ver que las balas repican por todos lados, después de ver que todos los días satura la agenda periodística del mundo, y que lleva realmente análisis que es necesario hacer, después de ver todos los días un gobierno que nos está hablando de este tema, monitoreando la situación, y que quizás sí se le puedan aportar un montón de datos. Che, hay que monitorear más esto y esto y esto también. Y seguramente lo van a escuchar. Y seguramente después lo tendrán que hacer. ¿Sabes qué? Después de todo esto, para los que vivimos este momento del mundo, economía de guerra, estamos en guerra, ya nuestra vida no será igual. Ya no será igual. Eso quédate bien tranquila, bien tranquilo, que no será igual. Siempre tenemos eso del duelo no asumido, si, bueno, va a llegar que después de las vacunas y va a volver toda a la normalidad. No sabemos nada si va a volver toda la normalidad, no se sabe. Ya nada será igual. Está con nosotros el diputado Conrado Rodríguez. ¿Cómo te va, Conrado? Con mucho gusto, como siempre, Rubén, muchas gracias. Te venía escuchando cosas muy importantes que venís diciendo. Obviamente que este tema de la pandemia, que nos tiene a todos muy, muy preocupados, es un grado de incertidumbre constante, porque obviamente el año pasado teníamos a lo mejor una incertidumbre mayor porque no teníamos la vacuna. Ahora tenemos alguna certeza, pero también tenemos la incertidumbre si las cepas no siguen evolucionando, no siguen cambiando, sí. Y eso va a provocar, o puede llegar a provocar, por ejemplo, que necesitemos un tercer refuerzo en la vacuna, sí. ¿No? Una tercera dosis. Eso se viene estudiando a nivel del mundo. Sí. Y si eventualmente
hacia el futuro también tenemos que ir hacia otras vacunas que también puedan contemplar una cantidad de cepas que están apareciendo. Sí, sí. Entonces realmente estamos inmersos en una incertidumbre no solamente nacional, sino global. Global. Y esa es una de las grandes dificultades. Sí. Pero como tú bien decís, va a ser muy difícil poder volver a aquella vieja normalidad. Ahora se va a constituir, a mi juicio, una nueva normalidad, superado cuando lleguemos a porcentajes muy importantes en vacunación. Vamos a tener una nueva normalidad, que eso va a implicar, más allá de tener la inmunización por parte de la vacuna, de seguirnos cuidando, de tener determinadas prevenciones que antes no teníamos, y eso sin duda cambia el mundo, como ha cambiado la manera del trabajo, ¿no? Claro. Porque en la medida de que miles, millones de trabajadores han tenido que empezar a utilizar los mecanismos modernos de tecnología, de comunicación a través de determinadas aplicaciones, etcétera. Bueno, eso llegó para quedarse. Sí, claro. Y eso obviamente que revoluciona el mercado de trabajo, sí, ¿no? Lo modifica sustancialmente. Sí, sí, sí. Así que lamentablemente el mundo no va a ser igual a como lo tuvimos allá por febrero del 2020. Pero bueno, el ser humano también tiene esa capacidad de adaptación, ¿no? Totalmente. Y de cambiar, de renovarse, de transformación. Exacto. Vamos a ir a ese tema, Conrado, ¿te parece? Vamos a ir a ese tema porque ya el mundo no será igual. Y hay un montón de medidas que el gobierno fue tomando respecto a eso. Cosas que dijo que están en consonancia con lo que estás planteando. El componente de incertidumbre respecto a las vacunas. También capaz que hay que bajar la edad de vacunación, incluso a los adolescentes. Se está estudiando a nivel mundial todo eso también. Sí, sí, incluso a los niños, ¿no? Se está estudiando eso también. Y el mundo no será igual por lo que estás diciendo, porque el mercado laboral va a cambiar, pero también ya cambió el mercado tecnológico y empresarial. Porque hoy ves que empresarios se van haciendo multimillonarios y con justicia. Como el empresario argentino que se vino a vivir a Uruguay, que es el creador de Mercado Libre. Está haciendo publicidad. Ojalá tuviera Mercado Libre. Claro. Te lo digo, mirá, en porteño todavía por el tipo de Buenos Aires. Ojalá. Sí, sí. Pero ¿cuántas aplicaciones? ¿Viste? Yo lo hablé con el diputado Goñi, que hay un tsunami tecnológico también, y eso también nos plantea. Vamos a ir viendo esos temas, si te parece. Bueno, por eso ha habido una evolución muy rápida de la medicina, de los aspectos científicos, y concomitantemente, todo lo que tiene que ver con la informática, ¿no? Bueno, ni que hablar. Entonces, por eso hay una nueva revolución, hay transformaciones que tenemos que adaptarnos rápidamente para no quedar en el camino, ¿no? De eso se trata. Sí. Y obviamente tendiendo la mano a aquellos que están en mayores dificultades, incluso más allá de lo estrictamente laboral, para que se puedan adaptar a estas nuevas realidades, ¿no? Que se puedan formar, que se puedan capacitar. Vamos a ir a ese tema también. Ese es un tema clave, ¿vos sabés? No solo la asistencia meramente económica, sino asistir económicamente, sí, socorrer en la emergencia, pero empezar a asistirlos en cuanto a estimular a ciertas personas, a generarle ciertas vocaciones o pretenderlo para que se formen, para que empiecen a formarse. Doy estos datos, vamos a una pequeña pausa y doy estos datos. Al 8 de abril, al menos 798.083 personas con una dosis ya en el país vacunadas. Esto equivale al 23,1%. Completamente vacunadas, 162.749. Esto equivale al 4,7%. Estos datos están dados hoy, 8 de abril, pero son datos recabados del 5 de abril de este año. Se calcula que estamos llegando a un promedio bastante alto, incluso de vacunación diaria, lo dijo el presidente el otro día en la conferencia que brindó, de más de 40.000 vacunados por día. Ese también es un alto promedio. Llegaron más vacunas de Pfizer, se decía que iban a ser 50.000, al final son 80.000 parece. Vamos a ir hablando de todos estos temas con el diputado Conrado Rodríguez, y después capaz si él quiere responder, capaz que no, porque ya me doy cuenta qué tipo de persona es muy propositivo y está por las cosas en serio y hablar hacia adelante, porque el otro día fuiste bastante agredido en el programa, ¿no? No te dejaban ni hablar. En una conferencia de prensa. En una conferencia, y va. Yo no la vi, lo que pasa, lo tengo un poco de oídas, pero después, si te parece, también tocamos el tema, si nos da el tiempo. ¿Cómo no? Vamos a una pequeña pausa. Mirá, nos podés encontrar ahora mismo en Facebook, en donde estamos.
también a nuestro canal Mirá Dónde Estamos, que después esta nota va a ser subida a ese canal, ahora mismo por Radio Nacional 1130 AM, en nuestra página web libertas.uy y en la página web de la radio, que es www.radionacional.com.uy, ¿no? Sí, .com. Uy, se olvidabas. radionacional.com.uy. Vamos a una pausa. ¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Una puesta al aire de CX30, Radio Nacional. Periodismo independiente, libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción de Rubén Moyano. Hay cosas que ya sabíamos de antes, como que lavarte las manos más